Hablemos de la píldora anticonceptiva. Como otros métodos anticonceptivos, no tiene más de 60 o 70 años. En algún momento pudo ser la solución, pero también nos está separando de lo que realmente somos. Hola mi hermosa mujer, bienvenida de nuevo a este podcast de Primero Yo. Llevaba mucho tiempo queriendo grabar este podcast y por fin, mientras grababa todo el contenido del arte de la premenstruación, he dicho, wow, tengo muchas ganas de grabar sobre este tema porque cada vez siento que hay más desinformación y esto es algo que llevamos cargando varios años, pero desde que trabajo con el ciclo femenino, con mujeres que quieren optimizar su salud, me doy más cuenta de lo poco que nos han contado y que lo que yo creo que ya sabemos, realmente no. Todavía existe mucho desconocimiento sobre estos temas, así que aquí estoy para aportar luz a esa que lo necesite, que diga, yo no tengo ni idea, a mí me han recomendado esto, o yo la he tomado por muchos años y estos son los síntomas que tengo ahora. Todas esas dudas vamos a intentarlas resolver en este episodio, que sé que también es un tema que os apetece escuchar. Entonces, hablemos de que cuando sacaron por primera vez la píldora, se le solía dar a mujeres que ya habían tenido hijos o que estaban en una edad fértil avanzada, pero ahora se la dan a cualquiera que vaya a una consulta diciendo que tiene X problema con su menstruación y que, especialmente cuando son niñas, todavía no han desarrollado su eje hipotálamo-hipófisis ovarios, que es un eje súper importante y del que primariamente, o con muchos otros ejes, primariamente del que depende nuestra menstruación y muchos de los síntomas que después podemos tener o síndrome de ovario poliquístico, etc. Yo me acuerdo, de hecho, cuando era pequeña, cuando yo empecé a tomar la píldora, que a la vez que yo la empecé a tomar, mi tía la estaba tomando. Mi tía la tomaba porque no quería más hijos. Estamos hablando de que mi tía en aquel entonces quizá tenía 40 años. Ella estaba encantada con la píldora porque podía seguir haciendo lo que quería con su pareja y no se iba a quedar embarazada. Entonces el feedback que a mí me daba mi tía era, wow, esto es maravilloso, a mí me encanta. Yo entiendo que desde ese punto de vista puede ser una solución, al igual que también entiendo que desde el punto de vista de una mamá preocupada de lo que puede hacer su hija con su cuerpo, puede ser una solución. Pero vamos a ver a qué coste estamos eligiendo esa solución en lugar de aportarles a nuestras hijas y a nuestros hijos, que es muy importante también, una educación sobre lo que es el cuerpo, cómo utilizarlo, etc. Este podcast no pretende ser un consejo médico para nadie y por supuesto entiendo que hay casos específicos en los que quizá la píldora en concreto sea el mejor método para su vida, para su situación, pero esto no va para esas personas, sino para el resto que de alguna manera no sabemos si lo estamos eligiendo porque nos lo mandan o porque realmente es lo que necesitamos. Porque la píldora anticonceptiva o el anillo o el parche, que yo creo que los he llevado todos, se les manda al 99% de las mujeres que llegan a una consulta ginecológica con algún tipo de problema, o incluso yo creo que hoy en día también lo puede mandar el médico de familia. Llegan con algún problema en el ciclo, ya sea dolor, acné, migrañas, un desequilibrio hormonal. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Tomar de la píldora. Nunca realmente nos cuentan cuál es la raíz, ni las consecuencias, ni lo que de verdad pasa cuando nos tomamos esta pastilla. Así que hoy quiero que la información que te voy a dar te traiga simplemente luz. Y luz si nunca la has tomado y también luz si la has tomado, pero no para que te sientas mal, sino para que sepas lo que es, porque
en el fondo todas nos dejamos aconsejar por un médico o alguien que sentimos que sabía mucho más que nosotras y simplemente lo hicimos. Entonces no hay culpabilidad en este sentido porque realmente si tú vas al médico en la persona que confías y el médico te dice tómate esto, es lo mejor que puedes hacer, pues hazlo. De hecho, pues esa fui yo también. Y aquí estoy hoy en día, ¿no? Yo fui al médico porque tenía mucho dolor y tenía unas reglas muy abundantes. Y yo no sé cuántos años tendría, pero yo creo que tenía en torno a 14 años. Y el médico me dijo, tómate la píldora anticonceptiva. Sin embargo, yo, desde muy temprano, la verdad, yo sentí que esa pastilla no era para mí, pero yo la tomaba porque el médico me decía que había que tomarla. Y ojo que yo sé, soy consciente de que los médicos no tienen formación en torno a esto. Yo sé que muchos médicos no tienen la formación necesaria y suficiente sobre hormonas y sobre todo lo que le pasa al cuerpo de la mujer y no tienen tiempo para ponerse a indagar sobre lo que realmente le pasa a cada persona. Entonces, yo no quiero culpar al médico de manera directa, yo culpo al sistema y cómo los han enseñado a simplemente darnos una pastilla pensando que esto es la solución. Pero para empezar, que no existe una misma solución para todo el mundo, pero pareciese que la píldora sí. La píldora anticonceptiva es la solución para todo el mundo, pero luego el resto de cosas no. Es como querer que a todo el mundo le guste una misma camiseta, un mismo pantalón o un mismo sombrero. No, esto no vale para todo el mundo. Y precisamente vamos a hablar del sombrero como ejemplo, ¿no? Pues a lo mejor el sombrero de un cowboy le sirve porque tiene la cuerdita por si está montando a caballo, pero una persona que se quiere ir a un evento de punta en blanco, un sombrero de cowboy no le sirve. Entonces yo no podría decir, bueno, voy a hacer solo y exclusivamente un tipo de sombrero para todo el mundo. No. Y la píldora, a pesar de que hay diferentes píldoras con unas composiciones un tanto diferentes, al final no viene a ser muy distinto. Son hormonas sintéticas. Pero a donde voy, yo fui al médico, el médico me dijo, toma esto. Después de unos años yo volví porque yo me hinchaba, yo me sentía súper inestable emocionalmente, lloraba por todo, no me sentía yo, o sea, había una sensación dentro de mí que era como, yo no soy esta persona, yo siento que hay algo que se hace conmigo que no soy yo. Y yo fui al médico y el médico me decía, bueno, venga, pues entonces en lugar de la píldora, tómate, ponte el parche. O en lugar del parche, ponte el anillo. Al final era lo mismo, pero con otro formato. Y yo me lo dejaba de tomar así, esto es... Siempre he sido rebelde, ¿no? Siempre he sido... he sido siempre una niña muy buena, pero... y esto no lo quiero decir para presumir, porque yo he sido de esas niñas demasiado buenas que nunca rompían un plato. Ese síndrome de niña buena que me ha costado muchísimo dejarlo atrás, pero además por dentro siempre tenía esta sensación de, ay, ¿cómo puedo hacer para ser rebelde sin que nadie me vea? Y una de las cosas que hice fue dejármela de tomar varias veces y luego volví al médico y el médico me decía, no, es que esto tú lo tienes que tomar sí o sí, no me importa cuáles sean los síntomas que tengas, te la tienes que tomar. De hecho, recuerdo una vez que hubo una ginecóloga, una mujer, lo cual me da más pena todavía, que me dijo, es que no hay solución para lo que te pasa más que te tomes la pastilla. Y le dije, ya, pero es que no me la quiero tomar. Y me dijo, ¿por qué? ¿Porque te has engordado unos kilos? Pues esos kilos que te ha engordado la píldora son precisamente los que te hacen falta, los que necesitas. Así, esas fueron sus palabras. Fue dura y además que es que ni siquiera era por los kilos, era hinchada. O sea, yo me sentía, de hecho, tengo una foto de cuando vivía en Irlanda, que siempre la recordaré, porque yo recuerdo mi vida en Irlanda, yo recuerdo cómo me sentía hinchada, me sentía pesada, me sentía lenta. Yo, obviamente, como en Irlanda no iba al médico de España, yo me la dejé tomar sin que nadie me pudiera decir nada. Fue, además, el momento en el que la dejé de manera definitiva.
Pero yo recuerdo una foto que tengo en unas montañas o en unas cascadas que fui, que salgo con la cara redonda, pero yo nunca he sido una persona que tuviese problemas de peso ni nada así, simplemente era hinchazón y de eso que me ponía los pantalones, los jeans y me apretaban al cerrármelos porque estaba inflamada, estaba hinchada. Así que simplemente por decisión propia y de alguna manera en aquel momento, aunque yo no me conocía tanto como me conozco ahora, quise escuchar a mi cuerpo y quise decir, lo que me está diciendo esta señora no me sirve porque yo no me siento bien. Y bueno, como a mí le habrá pasado a muchas otras mujeres, yo simplemente quiero hacer hincapié en que yo también he estado ahí, que yo también lo he tomado, que esto no es algo que sea ajeno a mí y sé lo difícil que es ir a un médico y que te diga, no, es que esto es lo que tienes que hacer sin realmente entender por qué. Pero ¿qué es la píldora anticonceptiva y cómo funciona? La píldora anticonceptiva son hormonas sintéticas que imitan a nuestras hormonas, como el estradiol y la progesterona, pero no son iguales a las que produce nuestro propio cuerpo. Son versiones sintéticas, compuestos que intentan imitar, pero tienen estructuras químicas diferentes. De hecho, y esto es un dato que os doy mucho, que considero muy importante, la progestina que tienen muchas píldoras anticonceptivas se parece más a las hormonas androgénicas masculinas que a las femeninas. O sea, la progesterona siendo una hormona ultra femenina, que de alguna manera es lo que nos da como esa sensación de sentirnos más femeninas, y es en nuestro lado femenino del ciclo cuando la progesterona sube, no está. Está otra hormona sintética en ese momento en nuestro cuerpo mientras tomamos la píldora que se parece más a lo que serían las hormonas de un hombre que las de la mujer. Entonces, ¿qué hacen estas hormonas sintéticas? O sustancias, podemos decir. Engañan a tu cerebro y le hacen creer que el cuerpo ya ha ovulado. Entonces, ¿qué pasa? Porque todo esto funciona con señales. Como hemos dicho, está el eje, uno de los ejes, hipotálamo, hipófisis, ovarios. Entonces, unos se van avisando a otros como que, oye, tienes que producir esto para que yo pueda producir esto otro, tarará. Pero entonces, estas hormonas sintéticas lo que hacen es que mandan señales como que está ocurriendo algo y esto inhibe el que se produzca por parte del cuerpo la FSH y la LH, que supongo que las habéis escuchado, que son las que vienen antes, la hormona foliculoestimulante y la hormona leutinizante, que son las que hacen que ocurra la ovulación. Por lo tanto, en resumidas cuentas, si te tomas la píldora, no estás ovulando, porque la píldora suprime tu ovulación natural. Cuando tú no ovulas, que quiero destacar aquí muchísimo que la ovulación es el momento más importante del ciclo. Le damos mucha importancia a la menstruación. Me ha llegado la menstruación, está todo bien. Si no me llega la menstruación es cuando me tengo que preocupar. No. Preocúpate de si estás ovulando o no. Si no estás ovulando, aquí es donde sabes que algo está pasando en tu cuerpo, que hay algo que no va bien. Y ahí es donde tenemos que corregir, porque sí se puede sangrar sin ovular, ¿vale? Eso tiene que quedar claro. Entonces, cuando tomamos la píldora, no estamos ovulando. La ovulación, el momento más importante de todo tu ciclo, porque de la ovulación se produce la progesterona. Es el cuerpo lúteo mismo el que produce la progesterona. Ahora bien, cuando no producimos progesterona de manera natural, esto es un poco terrorífico. Terrífico. ¿Por qué? Porque la progesterona es una hormona esencial para tanto nuestro bienestar físico como nuestro bienestar emocional. Además,
cuando estamos tomando la píldora, algo más que hace también es que hace que nuestro moco cervical sea más grueso para que no puedan pasar los espermatozoides, cuando normalmente los espermatozoides son los que, el moco cervical es el encargado de nutrir a los espermatozoides, pero en este caso el moco cervical cambia para que los espermatozoides no pasen y modifica nuestro endometrio para que no haya una implantación, lo que quiere decir para que no pueda haber un bebé. ¿Esto qué es? Pues es un ciclo artificial y me diréis, vale, pero ¿yo por qué estoy sangrando si no estoy ovulando? Ya he dicho que podemos sangrar sin ovular y el ejemplo más claro es cuando te tomas la píldora. Hay diferentes tipos de sangrado sin ovulación y el que produce la píldora se llama hemorragia por deprivación hormonal. A un nivel físico, fisiológico, cuando una mujer toma la píldora, no tiene unos niveles hormonales normales. Y ojo a esto, que cuando estamos tomando la píldora, los niveles de estrógenos y progesterona en nuestro cuerpo se parecen más a los de una mujer que está en menopausia. Ojo que todo el mundo temiendo a la menopausia y sin embargo lo provocamos. ¿Cómo va a ser esto? Bueno, yo simplemente lo lanzo para que cada una lo tome como lo pueda tomar. Yo sé que puede ser un poco confrontante toda esta información, especialmente si eres una de las personas que lo está tomando. Pero simplemente tómalo, pásalo por tu cuerpo y lo que tu cuerpo realmente te pida, lo que tú necesites en este momento, es lo que tienes que hacer. Pero nunca está mal informarse, porque yo siento que las decisiones se toman mucho mejor desde la información y desde el conocer a nuestro cuerpo. Ahora, vamos a hablar más de esto, porque claro, si una mujer que está en edad fértil, que es joven, tiene los mismos niveles hormonales que una mujer que está en menopausia, pues obviamente los beneficios que tienen estas hormonas, que es que tenemos la idea errónea de que la ovulación y los niveles hormonales son solo para tener hijos, es lo que nos han contado, como si la mujer solo sirviese para tener hijos y sí, es un don que tenemos, es una maravilla, pero servimos para más cosas y no todas las mujeres han venido aquí a tener hijos, pero sin embargo, sí todas las mujeres deberían tener buena salud hormonal. Y, pues obviamente, el que no haya hormonas de manera natural en el cuerpo tiene diferentes, resultados en nuestro cuerpo, por decirlo de alguna manera. Y de hecho, hay estudios que muestran que tanto la densidad ósea, que esto quiere decir lo fuertes que sean tus huesos, y la estructura cerebral de las mujeres que toman la píldora es diferente a las que no la toman. Y, obviamente, el tomar la píldora reduce nuestra ciclicidad natural, que es de naturaleza rítmica, que tiene una manera de cambiarnos durante el ciclo, que tenemos diferentes habilidades dependiendo del momento que estemos en el ciclo, que ya hemos hablado de esto, por cómo están presentes nuestras hormonas en el cuerpo y que es esencial para nuestra forma de vivir, de sentir y de crear en este mundo. Claro que nos han separado tanto de esto que es muy complicado decir, ay, pero es que si me tomo la píldora no soy cíclica y esto es parte de mi magia, pero claro, ¿qué pasa? Que no nos han contado que ser cíclica es nuestra naturaleza, que ser cíclica lleva su magia, cómo utilizar esta ciclicidad a nuestra... No quiero decir conveniencia, porque no es conveniencia, pero cómo sacarle el mayor jugo al hecho de que soy cíclica, que soy un reflejo de la misma naturaleza. Entonces, como me han desconectado totalmente de esto, el tomar la píldora para convertirme en algo que se parece más a un hombre que a una mujer y ser súper productiva es lo que más me llama la atención, porque hemos creado un sistema en el que la mayoría de las personas se valoran a sí mismas desde lo que producen, desde lo efectivas y productivas que son. Más el resto de cosas prácticamente no importan.
Entonces, ¿qué ha creado esto? Todo esto, una desconexión muy grande. Y esto yo quiero pensar que también es parte de lo que el patriarcado nos ha dejado, porque el hecho de que una mujer que biológicamente es muy diferente al hombre piense que es mejor si se parece más a un hombre, es crear una idea equívoca, errónea, de como mujer no soy suficiente, como mujer soy débil, como mujer soy tararara, cuanto más me parezca a ellos, mejor voy a ser. No sé si os dais cuenta del trasfondo de esto, pero ¿cómo vamos a desarrollar amor propio o querernos más si estamos bajo la narrativa de cuanto más me parezca un hombre, mejor? Es muy complicado y de alguna manera yo he hecho esta mi misión de vida porque he visto la carencia que hay de entender lo que realmente somos, el potencial que tenemos y cómo apreciarnos desde lo que somos como mujeres. Pero estamos metidas en este otro mundo de competitividad, de llegar a ser, de ser lo que se espera de mí y alejarme cuanto más posible de lo que yo siento porque eso me hace sufrir y eso es muy difícil en un mundo como en el de hoy en día. Y es que, claro, se ha estructurado la sociedad de manera que la mujer intente no respetarse o que la que intenta respetarse se sienta totalmente fuera de lugar. Y si eres de esas mujeres, lo entenderás y estarás haciendo que sí con la cabeza, como que esto exactamente es lo que a mí me pasa, que quiero respetarme, pero siento que estoy fuera de este mundo, que estoy fuera de lugar. Y por eso es súper importante que encuentres tu grupo de mujeres, que encuentres esos espacios en los que haya otras mujeres como tú que intentan respetarse, porque necesitamos esa fuerza también desde afuera, necesitamos esa sensación de, ok, así es, porque yo así me siento bien. Es cuando me pongo en sociedad que me siento fuera de lugar, pero entonces cambiemos nuestro entorno, nuestra pequeña sociedad, nuestro lugar donde estamos nosotras para saber que está bien y que de alguna manera podemos hacerlo funcionar. Y cuantas más seamos, mucho mejor. Por eso siempre os digo, compartid este trabajo con vuestras amigas, por favor, porque va a ser mucho más fácil para ti, mucho más fácil para ella, mucho más fácil para todas, para tus hijas y para todas las generaciones que vengan. Y cuanto más conozcas de ti, de tu cuerpo, de tu energía femenina, mejor. Porque tú lo llevas dentro. Y mientras no lo escuchas, lo estás apartando de tu vida. Y estás apartando... Es como si te dijera que tienes un jardín inmenso lleno de flores hermosas a un lado de la casa y me dices, no, yo prefiero irme a este lado que está todo seco, que no hay nada. Y te digo, bueno, sí, lo respeto, pero podrías tener una vida llena de flores increíbles, con un aroma, con animalitos, con bichitos que vienen a ver, mariposas, mariquitas, y sin embargo prefieres irte al lado que está todo seco porque hay alguien que te aplaude mientras estás en el seco. Pero a ti por dentro, ¿quién te está aplaudiendo? ¿A cuál aplaudes más tú? ¿En cuál te sientes mejor? ¿En el jardín lleno de flores o en el que está totalmente seco, que no hay nada y que se siente muerto? Porque no crece la vida en ese lado de la casa. Entonces, esto es personal. Cada una puede decidir en qué lado se siente mejor. Yo te digo que yo al 200% me siento mejor en el lado de las flores, quizá tú no. Y también está bien. Pero si eres de las que prefiere las flores, esto viene con escucha, conocimiento, etc. Ahora, ¿qué papel tienen las hormonas y la herencia de todo esto? Porque volviendo a cómo todo esto puede afectarnos, se ha demostrado que tanto el estradiol como la progesterona son necesarias para muchísimos procesos del cuerpo y cada vez se demuestran más. Es impresionante cómo hemos dejado de lado todo esto, como nadie ha hablado de eso, ahora de repente, claro, está viendo una oleada de gente que habla de esto, una oleada de estudios que salen sobre las hormonas femeninas y claro, todo el mundo está como que, wow, claro, obvio, todas esas mujeres han tenido osteoporosis por toda su vida porque tenían falta de progesterona o de lo que fuese. Entonces,
Es como, wow, claro, tiene todo el sentido. Claro que tiene todo el sentido. Y ahora lo vemos, porque ahora lo estamos mirando, pero durante muchísimos años los estudios científicos solo se hacían en hombres. Entonces, tanto tu estilo de vida, como el conocimiento de tu ciclo, como la cantidad de tóxicos a los que te expones, como las frecuencias electromagnéticas, es lo que hace que pueda haber una descompensación entre tus estrógenos y tu progesterona, porque vivimos en un mundo en el que hay hiperestrogenismo. La mayoría de las mujeres tienen exceso de estrógenos y falta de progesterona. De hecho, también se ha visto que, y esto es increíble, que puede que muchas mujeres que tengan exceso de estrógenos, incluso mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico, etc., puede ser porque mientras estaban en el vientre de su madre tenía los estrógenos altos, estaba expuesta a hormonas más androgénicas durante el embarazo. Esto quiere decir que esto no viene solo de nosotras, también está influenciado por nuestras madres y cómo tenía sus hormonas cuando está embarazada, lo cual es wow, porque, bueno, sabemos que tenemos una gran herencia de la parte de nuestras madres, pero hasta el punto de que cómo está nuestra madre en el embarazo con sus hormonas puede afectar a las nuestras cuando somos adultas, es como, es un montón. Entonces, no, quizá, si eres una de las personas que tienen SOP, etcétera, puede que tu madre tuviera los andrógenos altos durante este momento y eso, pues obviamente aumentó las posibilidades de que apareciese algún tipo de disfunción en tu ciclo menstrual. Esto no es para culpar a nadie, porque estoy segurísima de que tu madre no tenía idea de esto. O sea, no lo teníamos ni nosotras en este mundo de la información como lo iban a tener ellas. Entonces, tu madre no conocía su ciclo muy probablemente, no sabía cómo respetarlo, no sabía cómo vivir más acorde a su ciclo. Por lo tanto, podemos decir que la responsabilidad es nuestra, puesto que estamos en este momento en el que sí tenemos la información y podemos utilizar esta información para cambiar. Como os he dicho antes, cuando yo era más joven, iba a decir cuando era pequeña, pero pues mi tía la tomaba y para ella había sido maravilloso, pero la tomaba desde el cuerpo de una mujer madura que ya llevaba años funcionando y que no iba a sufrir el mismo daño que sufre una niña que todavía no ha construido sus ejes, que pueden tardar años en construirse un buen eje. Sin embargo, es como que no tenemos paciencia. Es como me ha bajado la primera regla de mi vida y me ha dolido, necesito pastilla. Y no hemos dejado que ni siquiera se forme el eje, que nuestro cuerpo entienda cómo funciona, cómo ha de ser, cómo suben y bajan las hormonas. Esto puede tardar años. Entonces, solo paraos a pensar, si yo le doy a una niña una pastilla que corta el funcionamiento de un canal, vamos a imaginarnos una carretera. Desde hace muchos años, la primera profesora que tuve me lo explicó como una carretera entre el cerebro y los ovarios. Si cuando están construyendo esa carretera, que son las primeras menstruaciones, los primeros años, yo corto la construcción, yo digo, no, esto está muy difícil, fuera. ¿Cómo creo que el día que esa mujer decide dejar de tomarse esta píldora, es decir, retomar la obra, después de años que esa carretera no se ha tocado, porque no estoy diciendo que eso se queda intacto, no, son muchos años que no hemos tocado la carretera, que eso le han crecido hierbas, se ha estropeado con el sol, la carretera no está como para volverse a construir desde donde se quedó. Hay que casi volver a empezar desde el principio. Entonces, tenemos que tener en cuenta
algunos estudios nos dicen que si, por ejemplo, tomaste la píldora 3 años, te puede tardar hasta 3 años en volver a funcionar todo bien, o al menos la mitad del tiempo que la tomaste. Entonces, por eso no es lo mismo que tome esta pastilla una mujer que ya tiene todo esto hecho a una niña. Y hay que entender también otra cosa. Cuando llegamos a la menopausia, hay muchas mujeres que quieren recuperar los síntomas de la menopausia vienen porque hay ciertas hormonas que ya han bajado su nivel. Y las mujeres quisieran volverlos a tener al mismo nivel. Entonces, ¿cómo vamos a pensar que durante la menopausia queremos estas hormonas de vuelta y sin embargo está muy bien evitarlas durante todos los años de la juventud? ¿Cómo es posible que esa sea nuestra forma de pensar? Es que no tiene ningún sentido. O sea, llego a la menopausia y quiero, por favor, más estrógenos, progesterona, pero durante mis años fértiles, no, por favor, quítame eso que no lo quiero para nada. Realmente no tiene ningún sentido. Y realmente yo no sé si va a haber algún día en el que hable de esto alguna influencer o alguna persona famosa, porque me hace gracia como, por ejemplo, hay muchas personas, y entre ellas me incluyo, que hablamos de la luz roja, de las gafas rojas desde hace muchísimo tiempo. Y ahora llega Marcos Llorente, que es un jugador de fútbol muy conocido, que él desde hace mucho tiempo también, él vive la vida de una forma parecida a la que yo la vivo, en el sentido de que se expone al sol, no le tiene miedo al sol, tiene luces rojas por la noche en su casa, etc. Salió en una entrevista en la televisión hablando de esto. Y ahora, de repente, un montón de personas es como, Marcos Llorente hace esto, y lo empiezan a tener en consideración. Se ha convertido como en el tema de conversación de, hay que ponerse gafas rojas. Pero hasta que no lo dice Marcos Llorente en la televisión, en una entrevista, a nadie se le pasa ni por la cabeza. Pero entonces, ¿por qué necesitamos que llegue un famoso para creerlo? ¿Por qué no miramos a nuestro cuerpo? ¿Por qué no estudiamos? ¿Por qué no escuchamos la ciencia? Y la ciencia, no cualquiera, porque sabemos que la ciencia también está basada mucho en los hombres y no en el cuerpo de la mujer. Pero cuando tienes a alguien que te está aportando una perspectiva que tiene mucho más sentido con lo que realmente es tu cuerpo, ¿por qué miramos para otro lado? Hasta que no llega un influencer que en este caso puede que sí, Marcos Llorente lo ha estudiado mucho, pero puede que no. Que sea simplemente una persona que es famosa en internet y te dice, mira, yo es que ahora me tomo la píldora, entonces se la toman todas. O no, es que yo ahora no me la tomo, no sé quién ha dicho que no se la toma, yo me la voy a dejar de tomar. Realmente esto no es tomar responsabilidad de nuestro cuerpo. Y realmente a mí me gustaría que las mujeres pudiéramos empezar a tomar responsabilidad de nuestro cuerpo y de nuestras decisiones basada en la información que tenemos sobre nosotras mismas y lo que conocemos y cuánto nos escuchamos y cuánto nos miramos y cuánto pasamos por el filtro de nuestro cuerpo lo que hay ahí afuera. Es empezar a tomar decisiones diferentes y no confiar ciegamente en lo que nos ha fallado durante tanto tiempo. Y yo siento que todavía no nos da tiempo a ver los resultados de cuánto nos ha fallado en muchos aspectos la píldora anticonceptiva y otros métodos anticonceptivos, pero sí que lo vamos a ver en el futuro. Entonces, yo no sé tú, pero no sé si no te has preguntado alguna vez por qué en estas generaciones nuevas cada vez hay más disfunciones del ciclo, muchísimo más que nunca antes. Hay más problemas de fertilidad, muchísimo más que nunca antes. Esto no es casualidad. Y podemos llamarlo desconexión consciente, desconexión inconsciente, pero solo quiero que lo pienses, que le des una vuelta, que digas, bueno, esto me parece a mí. No, como yo siempre digo, yo no es que tenga la verdad absoluta. Yo te traigo una perspectiva, yo te traigo datos, yo te traigo ciencia, yo te traigo
lo que yo llevo estudiando años. Y luego tú puedes sacar tus propias conclusiones y puedes tener tu propia opinión sobre las cosas. Y bueno, quiero hacer mucho hincapié en el que el evento principal de tu ciclo es la ovulación y que por favor no olvides esto. Yo, después de tener el privilegio de acompañar a mujeres en proceso de dejar la píldora, incluidas amigas mías, sé la transformación que hay detrás, sé muy de cerca, especialmente con mis amigas, ¿no? Porque al final con mis clientas no las veo en el día a día y no las conozco tanto en el antes, sino más bien en el después, y me fío de lo que ellas me dicen. Pero yo he visto reales transformaciones. O sea, no solo cuando obviamente el cuerpo vuelve a ovular, que como he dicho, puede tardar hasta años, sino en su forma de ser, en su forma de elegir la vida, en cuánto les crece el pelo, en cómo se vuelven a sentir más mujeres, más a cargo. Obviamente hay este periodo de madre mía, estoy perdida, ¿quién soy? Porque si tú eres una mujer que durante mucho tiempo ha tomado la píldora, cuando la dejas, quizá te encuentras con otra mujer que sientes que no conoces, y perfectamente puede ser. Porque imagínate que, de nuevo, vuelves a la carretera que se estaba formando hace 6, 7, 10 años, porque mientras tomas las pastillas, no eres tú, porque tus hormonas cambian mucho tu forma de ser. Entonces, si no las tienes, obviamente eres una persona distinta. Entonces, entras en un proceso de volverte a reconocer, de volverte a conocer, como si estuvieras conociendo a una persona distinta. De hecho, un dato curioso que seguramente ya habréis escuchado por todas partes, se ha dicho en muchos estudios que cuando tomas la píldora eliges a hombres que son más parecidos a ti genéticamente, y cuando las dejas, a veces pasa que tu pareja ya no te atrae lo mismo. Y no sería ni la primera, ni la segunda, ni la quinta persona que escucho que me cuenta esto. Como que me dejé de tomar la píldora y lo dejé con mi pareja. Y esto no es para asustarte, porque también conozco casos en los que no ha sido así, que se han dejado de tomar la píldora y siguen felices con sus parejas. Pero ocurre que elegimos parejas que son más parecidas a nosotras. Y yo lo recuerdo así también, porque yo casualmente, poco después de dejar la píldora, también dejé a mi pareja. Y como os dije, esto es un poco personal, pero bueno, yo estaba en Irlanda, en ese momento estaba muy separada de mi pareja y yo dejé la píldora, y yo pensaba que el hecho de que mi pareja no me atrajese como antes se debía a que había habido mucha distancia entre nosotros, pero poco a poco me fui dando cuenta de que no era solamente la distancia, que simplemente pues me había dejado de atraer como me atraía antes. Y es que hay muchos aspectos de mujer a hombre que nos atraen en cuanto al olor, y es algo muy animal, ¿no? Entonces, esto es simplemente un recordatorio de hasta qué punto un medicamento puede afectar nuestra biología, tanto emocional como vincular. Y ahora vamos a hablar de otro aspecto por el cual muchas mujeres toman la píldora, que es el acné. Porque hay algunos tipos de píldora que suprimen la capacidad de la piel de producir aceite. Entonces, por eso, cuando pues somos adolescentes, tenemos mucho acné, nos mandan la píldora, y la píldora, de una manera mágica, supuestamente mágica, resuelve nuestro acné. Entonces tenemos mucho miedo de dejarla, porque es como, bueno, es que cuando yo empecé tenía muchísimo acné. Entonces ahora la voy a dejar, y ¿qué va a pasar? Y muchas veces ocurre que la mujer que ha tomado la píldora por acné, que le han mandado ese tipo específico que suprimía la capacidad de tu cuerpo de producir aceite, de tu piel, aparece una sobrereacción de acné, un montón de acné por todo el cuerpo, por partes que no te habías visto antes acné.
Y entonces comienza el, madre mía, ¿qué he hecho? ¿Por qué he dejado de tomarme esto? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué ha ocurrido? Pero no estás haciendo nada mal, ni te estás alimentando mal, ni tiene que ver contigo. Es una reacción totalmente natural de tu cuerpo después de años de supresión de esos aceites que son naturales en tu cuerpo. Entonces, esto es normal. Y te quiero decir que llega un momento que se regula, siempre y cuando obviamente te sigas cuidando y cuides también tu hígado. Porque la píldora, aparte de desmineralizar muchísimo el cuerpo, y ojo que yo estoy hablando de que yo hace más de 10 años, bastante más, que yo dejé la píldora. Y aún así, después de muchos años, en una consulta con una médica integrativa me dijo, Raquel, tienes desmineralización y muy probablemente tenga que ver por la cantidad de años que has estado tomando la píldora. Y además afecta profundamente al hígado, y el hígado, oigan, el hígado, o sea, el hígado es uno de los órganos más importantes en nuestro cuerpo a nivel de muchísimos procesos. Si el hígado no va mal, no va bien, muchas cosas en el cuerpo no van a ir bien. Entonces, no te extrañe que cuando dejes la píldora tengas que hacer un proceso de remineralización y que, por favor, cuida muchísimo tu hígado. Y puede haber cambios en tu olor corporal, en tu digestión, en tu energía, y esto puede que esté muy relacionado con el hígado, que está muy sobrecargado. O sea, cuando dejas de tomarte la píldora, como he dicho, cambian muchas cosas. Cambia tu personalidad, tu forma de presentarte al mundo, tus deseos, la composición corporal incluso. Entonces, no quiero que pienses que es algo raro, sino simplemente entiende que esto es parte del proceso, que estás reconstruyéndote. Esto te lo cuento para que no te sientas mal, para que si no tienes a alguien que te acompañe con la sabiduría que esto requiere, que sepas que sí es normal, que puedes tener paciencia y que es muy importante que te cuides para volver a dejar que tu cuerpo funcione como debe funcionar. Entonces, sabemos que la píldora en su momento fue esta promesa de libertad para las mujeres que querían ser más lineales, para poder producir más, para hacer más cosas, etc. Puede que en cierto momento lo fuera y fue algo importante también para muchas mujeres en muchas vidas, no vamos a decir que no, pero también ha terminado siendo una forma de desconexión. Y aunque nadie nos lo dijo ni nos lo explicó, ahora que estamos en este momento en el que tenemos muchísima información, y si estás aquí ya tienes un montón de información, puedes volver a escuchar tu cuerpo, a reaprender el lenguaje de tu cuerpo que quizá no conocías y decidir desde tu propia conciencia. Así que bueno, espero haber resuelto la mayoría de vuestras dudas sobre este tema. Estoy muy feliz de por fin haberle dado voz a este tema que tenía muchísimas ganas de compartir con vosotras. Y bueno, me encantaría escuchar vuestras preguntas, vuestras opiniones, que lo compartáis con todas vuestras amigas, puesto que este es un tema del que deberíamos saber todas. Y bueno, te mando mucho amorcito y espero que estés muy bien. Nos escuchamos en el próximo podcast.